empiezan y acaban. Tengo que diferenciar estas amarillas de las verdes. ¿Cuál es la característica? Lo que las caracteriza solo a ellas, a las verdes. Que después del último checkpoint tuvieron la falla o algo así. Aún así hayan terminado lo que estaban realizando. Ya. Como son transacciones que han terminado después de la falla, o sea, lo común para rehacer estas transacciones tienen que haber terminado después del último checkpoint. Fíjense, todas terminan después del último checkpoint. Aquí, aquí, aquí y aquí. Pero para que yo las rehaga, tienen que haber terminado con commit, necesariamente. Si terminan con rollback, no me interesa deshacerlas. No me interesa rehacerlas, perdón. ¿Sí? Ah, hay un detallito. Si terminan con rollback, ya, pero esos detalles no vamos a ver. ¿Se ubican el detalle o los voy a confundir? Si terminan con rollback, acá, como yo hice ya los cambios acá, tendría que deshacerlas. Pero no vamos a entrar en esos detalles, ya vamos a suponer que solo... O podríamos entrar en esos detalles si corrigen el algoritmo como tarea, ¿no? Son pequeñas sutilezas que hay que tomar en cuenta también. Pero lo que me interesa es que entiendan el algoritmo a grosso modo. Entonces, estas son transacciones que terminan después del último checkpoint. Tienen commit después del último checkpoint. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Vamos a identificar las transacciones a rehacer. Entonces, solo tenemos que recorrer esta partecita del archivo log. Desde el último checkpoint adelante. Tenemos que buscar commits. Si yo me encuentro con un commit que está en esta zona, quiere decir que esa transacción tenemos que rehacer, perdón. Entonces, la añadimos a nuestra lista de transacciones a rehacer. De hecho, va a ser una transacción a rehacer. Si ustedes se fijan, todas las que tienen commit, que son estas verdes, son las que tenemos que rehacer. Una vez identificadas las transacciones a rehacer, empiezo a rehacer. Como tengo que rehacer del último checkpoint adelante, por eso es que recorro el registro, el archivo log, desde el CP+1 hasta el final. Y si me encuentro con un registro de escritura de una transacción que está en la lista de transacciones a rehacer, entonces escribo en la base de datos el nuevo valor. Cuando me encuentro con un commit, quiere decir que terminé de rehacer esa transacción, la tengo que quitar de mi lista de transacciones a rehacer. Y termino. Cuando termino, escribo al final del archivo log un registro checkpoint, ¿no? Para que se sepa que hasta ahí ya se realizaron todos los cambios. Y ese sería el algoritmo. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta del algoritmo. Qué bien, se ha entendido bien. Entonces ahora respondamos a las preguntas que les había dado al principio de la clase.
Entonces, para el algoritmo de checkpoints, ¿es necesario tomar en cuenta todos los checkpoints? ¿Qué dicen? A ver. ¿Es necesario tomar en cuenta todos los checkpoints? No, exacto, solo el último. Por eso es que en el algoritmo solo hemos considerado el último checkpoint. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de eso? Cuando hemos hecho esto. Aquí nos hemos dado cuenta que solamente nos teníamos que fijar en este último checkpoint. ¿Cuántas veces es necesario recorrer el archivo log para el proceso de recuperación? A ver, ¿cuántas veces? A ver, pensemos. Para recuperar, para identificar qué transacciones hay que deshacer, tengo que ver mi archivo log de principio hasta el final. Y luego, para empezar a deshacer, tengo que venir acá y otra vez recorrer el archivo log. Ahí ya son 2 veces. Para rehacer, tengo que buscar del último checkpoint adelante e ir buscando los commits y luego rehacer. O sea, tengo que recorrer esta partecita del archivo, del último checkpoint hacia el final, 2 veces también. Pero para rehacer es menos trabajo porque solamente veo del último checkpoint al final. Pero para deshacer me tengo que tragar todo el archivo log una vez para identificar transacciones a deshacer y la siguiente vez para deshacer. Entonces son 2 recorridos en realidad. ¿No? Pueden haber 100 checkpoints, solamente son esos 2 recorridos, porque en realidad solo nos fijamos en el último checkpoint. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuán grande es el archivo log? ¿Cuán grande es el archivo log? Si este es nuestro archivo log, no sé si alguien ha contestado. ¿Cuán grande es? Va a ser un archivo, el archivo log en realidad es gigante, porque guarda un respaldo de todo lo que se hace en la base de datos. Y va a tener varios checkpoints. Va a tener un checkpoint acá, checkpoint, checkpoint, cada cierto tiempo, checkpoint, checkpoint, checkpoint. Entonces, a la hora de aplicar el proceso de recuperación, fíjense que para deshacer, tengo que venir y recorrer toda esta parte del archivo, que es gigante, para identificar en realidad todo, ¿no? Porque tengo que ver hasta el final si no tienen commit. Estoy recorriendo todo el archivo log para identificar transacciones que tengo que deshacer. Entonces este archivo es gigante y tengo que hacer toda una búsqueda. Para rehacer, perdón, tengo que recorrer solamente esta parte de mi archivo log, tanto para identificar qué transacciones son,
como para rehacer. En cambio, para deshacer tengo que recorrer todo este archivo log gigante tanto para identificar y para deshacer tengo que buscar desde aquí e ir recorriendo hasta que ya no tenga transacciones para deshacer, ¿no? Entonces, mínimo 2 recorridos, digamos, del archivo log, que es gigante, ¿no? Entonces, es un archivo muy grande. Es importante que el algoritmo de recuperación sea más eficiente. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Es importante que el proceso de recuperación no demore mucho. Imagínense, estamos ejecutando, estamos con una base de datos en producción. Imaginémonos que estamos en un banco, ¿no? Es un sistema bancario y tenemos nuestra base de datos, pero hay algún problema con el servidor. Imaginémonos que es solo un servidor de bases de datos y no se pueden realizar operaciones en el banco porque ha habido un corte en el servidor, ha habido un problema con el servidor. Cuando se restaura el problema, cuando el problema se resuelve, el gestor lo primero que tiene que hacer es recuperar esa base de datos. Y ese proceso de recuperación le puede tomar mucho tiempo. ¿Por qué es importante que sea eficiente ese proceso de recuperación? ¿Sí o no? ¿O no importa? ¿Qué dicen? Pueden contestar aquí también, ¿no? Sí es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más tarde los usuarios, las aplicaciones van a estar colgadas sin poder hacer nada. Va a salir, si nos acordamos de SQL Server, va a salir en ejecución, va a tardar horas, porque la base de datos va a estar bloqueada. Entonces las aplicaciones van a estar esperando a que esa base de datos se ponga en producción. Y entonces va a haber más tiempo que el gestor, que esa base de datos va a estar fuera de producción y eso puede ocasionar muchos problemas. Entonces, los gestores de bases de datos tienen que tomar medidas para que este proceso de recuperación sea lo más eficiente posible. Como este archivo log es tan gigante, este proceso de identificar qué transacciones hay que deshacer puede ser muy largo, porque es un archivo gigante. Entonces, para mejorar ese proceso, lo que nosotros podríamos hacer es guardar en este último registro checkpoint las transacciones activas en ese momento. Fíjense qué significa una transacción activa. A ver, si vemos esto, las transacciones activas en este momento son las transacciones que cortan este checkpoint, son las transacciones que han empezado, pero no han hecho ni commit ni rollback. Por ejemplo, esta transacción amarilla en este momento no está activa porque ya terminó. Esta transacción en este momento no está activa porque recién empieza a estar activa después del checkpoint. Esta tampoco está activa en este momento. ¿Cuáles son las que están activas en este momento? Las que cortan. Esta y esta. Esas son las transacciones activas al momento del checkpoint. Fíjense que todas las transacciones que tengo que deshacer, que son las moradas, están activas al momento del último checkpoint. Entonces, si yo me guardo en este registro checkpoint información de esas transacciones activas, me voy a ahorrar el trabajo de tener que recorrer tanto el archivo log. En otras palabras, fíjense, si vemos acá,
Ya, las transacciones activas al momento este es el último checkpoint, ¿no? Este es el último checkpoint, el que nos interesa. Y las transacciones activas, al momento del checkpoint son las que voy a tener que deshacer. Digamos que yo tengo una transacción que empieza aquí y no termina. Recordemos que esta es la falla. Aquí ha habido esta es la falla, ¿no? Aquí ha sido la falla porque este es mi archivo log. Entonces, esta transacción tengo que deshacer. Cualquier transacción que tenga que deshacer va a ser una transacción que estaba activa al momento del checkpoint. Pero normalmente, y si yo he seguido las recomendaciones que vimos, ay, perdón, pucha, mi pulso, vamos a descartar esto porque está fatal. Uy, es tarde. Entonces, a ver, no, ya no puedo, tengo clases. Entonces, por favor, para la clase de mañana, para el lunes, quiero que piensen por qué guardando las transacciones activas en el último checkpoint, nos ahorramos, hacemos que el proceso sea más eficiente, el proceso de recuperación. Guardar las transacciones activas, este es el último checkpoint. Si yo guardo las transacciones activas en este punto, ¿por qué mi proceso de recuperación va a ser más eficiente? Y además, otra cosa que me podría ayudar es guardarme la dirección donde está el último registro checkpoint. ¿Ya? Esa tarea, porfa, para la siguiente clase. Y la siguiente clase vamos a hablar también de cómo trabaja SQL Server en este tema de la recuperación. No se olviden que en realidad lo que nos interesa cuando trabajamos, cuando vemos las materias, son los conceptos, no tanto la tecnología. Pero la idea es que yo me puedo ubicar fácilmente con la tecnología a partir de todo esto que estamos viendo. Entonces vamos a ver cómo funciona para el caso de SQL Server, pero eso va a ser particular de cada tecnología que estoy utilizando, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces, chicos, quedamos acá, me tengo que ir porque tengo clases.